bien, muchachos, pues antes de continuar con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una aplicación basada en servicios para la web, pues quería hacerles una pequeña introducción a lo que son los modelos de bases de datos y a los tipos de motores de bases de datos que nos vamos a encontrar en nuestra vida profesional. Pues esa presentación, digamos que no estaba ajustada para este curso, pero pues la podemos aprovechar un poco. Muy bien, pues tenemos por una parte los modelos lógicos basados en objetos. Ustedes ya conocen toda la parte de programación orientada a objetos. Acá nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, el modelo entidad-relación. El modelo de entidad-relación, vamos a tener el modelo orientado a objetos específicos, vamos a tener un modelo de datos semánticos y vamos a tener un modelo de datos plano. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Este es un ejemplo de modelo de entidad-relación, que es el rey de las bases de datos relacionales. Es decir, tengo yo seccionada toda la información que quiero almacenar en diferentes tablas. Cada tabla, cada una de estas entidades, ¿sí? Cada tabla es una entidad y cada tabla puede relacionarse con otras, ¿sí? Esta partición que se hace de la información se realiza no al azar, sino siguiendo una formalización, ¿sí? Hay unos modos formales para cada una de las tablas, hay unas reglas para esto, que busca evitar la redundancia de información, mantener la integridad de los datos. Y bueno, algunas otras reglas, son 7 reglas formales que debemos seguir, pero pues digamos que este no es el curso de bases de datos, esto es simplemente algo introductorio, ¿sí? Por esta parte, entonces, nosotros ¿qué podemos tener? Bueno, una pequeña orden que tiene, pues, el ID, el identificador único de esa orden, la fecha de compra, el ID del vendedor y el ID del centro de costo, ¿sí? Fíjense que cuando yo tengo unos IDs de otras tablas, porque fíjense que el ID de la orden es propio de esta tabla, y otros datos específicos no tengo problema. Cuando yo hago referencia a IDs del vendedor, ID del centro de costo, ya desde ahí estoy marcando que tengo una relación con esas otras entidades y por eso acá yo la llamo foreign key, como una llave externa, una llave de otra tabla, ¿sí? Fíjense que estas dos tienen así, y esta PK quiere decir primary key o llave primaria, que es el identificador único de los registros de esta tabla, ¿cierto? Efectivamente, pues acá tenemos nosotros lo que son la tabla vendedor, que tiene una primary key, que se llama vendor ID, y es foránea en otra tabla, ahí marco la relación. Y también en el centro de costo tengo el cost center ID, que es primary key, pero se me vuelve una foreign key en la otra tabla. ¿Sí? Ahí yo estoy marcando una relación, de tal manera que yo estoy diciendo, mire, este vendedor me ha generado tantas órdenes de diferentes centros de costo. Y esto, cada centro de costo puede ser creado por un usuario. Por eso tengo acá el ID del usuario y esa tabla de usuario, pues voy a tener un user ID, tiene un loft ID que viene de otra parte, tiene una tabla loft, que simplemente es el nombre del laboratorio, por ejemplo. ¿Sí? Y no todas, o sea, yo acá tengo dos secciones diferentes, no todas las tienen que estar enlazadas entre sí. Una regla o una recomendación es que no existan conexiones redundantes, es decir, que me forme como una cadena, un círculo, un cuadro, lo que sea, ¿cierto? Es decir, entre estas dos no debería haber ningún otro tipo de conexión porque me encerraría todo. ¿Sí? La idea es que yo pueda organizar todo eso de manera lineal o en forma de estrella. Muy bien, esto así pues de entrada, de igual forma ahora vamos, más adelante en la segunda parte de la clase, vamos a revisar cómo esto funciona. ¿Sí? Muy bien, ahora, el modelo orientado a objetos es un modelo ya más conocido por ustedes, donde tenemos como clases
y las instancias de esas clases van a ser registros que se almacenan en las estructuras de datos que tenemos nosotros para guardar información. Y lo único que hacemos es, pues, instanciar. Fíjense acá, objeto 1 es la instancia de un reporte de ventas, ¿sí? Aquí tenemos, pues, la fecha, el código del producto, el código del vendedor y la cantidad o el costo asociado a ese, ¿sí? Por acá tendríamos otra estructura de datos para almacenar, pero pues digamos que se relaciona más como instancias. Esto pues no lo vamos a tener en cuenta. El modelo de datos semántico, que es algo pues en lo cual trabajo mucho. Esto va orientado a ontologías. Siempre vamos a encontrar tripletas de datos, donde vamos a tener por un lado, vamos a tener por una parte lo que es el sujeto, el predicado y el objeto, y todo se me va a armar con esa tripleta. Si ustedes empiezan a armar todo esto, pues todo forma una tripleta: sujeto, predicado y objeto. Y vamos haciendo una red semántica que me permite a mí deducir información o inferir nuevo conocimiento a partir de los datos que tenemos allí. Esto pues es cuento de otra materia, otra lectiva que está en una carrera que se llama web semántica, pero creo que hasta el momento no, hace mucho no se oferta. Otro modelo de datos es el modelo de datos plano, que es algo que tal vez ustedes ya han conocido, tal vez de estructuras de datos, de la misma programación 2, donde deberían cargar información desde un archivo plano. Eso es como una base de datos plano. Un modelo de datos plano, ¿cierto? Poder capturar información a partir de un archivo donde está todo allí diligenciado. Es decir, en un mismo archivo tengo yo todo, absolutamente todo. No tengo separación en tablas, ni nada de eso, ni instancias, ni nada. Muy bien. Ahora, el modelo lógico basado en registros. Voy a tener por una parte el modelo relacional, voy a tener lo que es el modelo jerárquico y voy a tener lo que es el modelo de red. El modelo relacional se me asemeja mucho al modelo entidad-relación. ¿Qué pasa en el modelo entidad-relación si nos regresamos un poco acá? El modelo entidad-relación tiene una simbología que me permite a mí conocer la cardinalidad de la relación. Es decir, yo puedo tener acá que un vendedor me puede vender muchas órdenes, pero una orden solamente es vendida por un vendedor. Y ya me está dando una relación. Entonces yo acá marco: un vendedor me puede vender muchas, o N, o un asterisco, muchas órdenes, pero una orden solamente puede ser vendida por un vendedor. Y eso pues me dice 1 y 1, se me queda un solo 1. 1 y N, se me queda la N. Entonces ya tengo una relación de 1 a N, donde tengo el 1, la tabla donde tengo el 1, migra esa llave primaria, se me migra como foránea a la otra tabla, ¿sí? Esa es la cardinalidad y es la principal diferencia con lo que es el modelo relacional. Fíjense que acá nosotros simplemente tenemos las relaciones entre entidades, pero no tenemos las cardinalidades, y eso pues digamos que a nosotros no nos sirve mucho porque es necesario conocer todo esto. Y acá generalmente tenemos tablas intermedias que me unen a las otras tablas. Esa es la filosofía de este modelo relacional. El modelo jerárquico es un poco más orientado a la herencia. Si ustedes se recuerdan la herencia de programación 2, esas relaciones entre clases, pues acá efectivamente vamos a tener una serie de relaciones que van de arriba hacia abajo jerárquicamente, donde todo el de algún nivel va a heredar la funcionalidad, todos los registros que tengan sus padres, abuelos, tatarabuelos, o bisabuelos, tatarabuelos, y así sucesivamente, ¿cierto? Pues acá digamos que esto ya no es tan utilizado, es un modelo que se debe conocer, pero
no es tan utilizado. Y el modelo de red, pues es una asociación entre el modelo jerárquico y el modelo relacional, donde se tiene una jerarquía, pero permite que, acá en el jerárquico veíamos que una entidad solamente puede tener relación con un padre, fíjense, es como un árbol, pero en el modelo de red, una entidad o una estructura de datos podrá tener muchos padres. Mire un padre por acá, mire otro padre por acá. Entonces es como una múltiple herencia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar un poco en detalle de lo que son los modelos de bases de datos relacionales. Así rápidamente. Esto es una pequeña introducción. Bueno, los modelos de bases de datos relacionales vienen por allá desde los años 70 y en ese momento se publicó un artículo con el apoyo de un modelo de entidad-relación donde se propusieron todos esos componentes de ese tipo de bases de datos. Se quiso dar solución a lo que se estaba manejando en ese momento, que eran altos volúmenes de información, pero tabulados, ¿sí? Que pues justamente pues, los podían tener en unos archivos digitales que los accedían de unos discos bastante, en ese momento los tendríamos de museo, ¿cierto? Y pues el objetivo de estas bases de datos era poder aplicar el CRUD. ¿El CRUD qué es? Son las 4 operaciones fundamentales de las bases de datos, que es la creación, la lectura, la actualización y la eliminación de registros. Muy bien. Características de estas bases de datos, pues podemos nosotros definir un esquema de seguridad bastante avanzado, nos va a servir mucho. Tiene una gran estandarización de datos, nosotros allí podemos estandarizar por tipo de datos, es decir, podemos decir que es de tipo entero y sí o sí eso se va a mantener. Mantiene la integridad de los datos, no se van a modificar así como así, pues cumpliendo con seguridad y con la estandarización debida. Cuenta con un alto nivel de soporte porque las casas de software que ofrecen este tipo de bases de datos pues son muy reconocidas. Es Oracle, es Microsoft con SQL Server, Oracle también tiene a MySQL, PostgreSQL también es muy utilizado. Bueno, acá hay un listado de grandes características. Podemos tener el CRUD con restricciones, limitar a que un usuario pueda solamente leer o solamente crear o cosas por el estilo. Creación de vistas para no acceder directamente a la base de datos, sino tener una vista previa de la información y no dar acceso a algo interno. Funciones y procedimientos almacenados que me van a servir a mí para mejorar un poco la seguridad y la implementación de lógica de negocio dentro de la base de datos. Eso sí, pues tiene un bajo rendimiento en comparación con las bases de datos no SQL. No es que no funcionen, funcionan muy bien, pero pues en comparación con las bases de datos no SQL, pues el rendimiento sí es un poco bajo. Y pues necesitamos un equipo bastante capacitado y tal vez grande si tenemos un clúster con información de bases de datos allí. Y los costos de mantenimiento pues son bastante elevados. Muy bien. A ver. Ventajas y desventajas de estas bases de datos relacionales. Por una parte, pues, tenemos la portabilidad como ventaja, ¿cierto? Pues todas las bases de datos relacionales funcionan bajo SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta, y puede ser utilizado en muchísimos dispositivos. Entonces no vamos a tener problema por ello. Experiencias maduras, pues son las bases de datos más maduras que hay. La atomicidad, nosotros allí no nos vamos a preocupar, digamos, porque a un campo le ingresaron enteros y luego string y todo eso. No, es lo que es según la restricción que nosotros definamos. Sabemos que la misma base de datos me va a permitir a mí
asegurarme del tipo de dato que está almacenando. Si no le ingresa el tipo de dato que él espera, pues él no va a permitir almacenar un registro. Estándares bien definidos también, todo va a trabajar sobre SQL. Esto me permite a mí tener una uniformidad en la información. Y se escribe de una manera muy sencilla. ¿Sí? Los desarrolladores tienen gran facilidad porque los estándares de SQL son muy sencillos y pues son genéricos para diferentes motores de bases de datos. Las desventajas, bueno, para hacer crecer una base de datos, pues hay que tener mucho cuidado porque puede ser que una pequeña modificación me altere la funcionalidad del sistema. Lo que les decía, cambian la estructura, es delicadísimo ir a modificar la estructura de la base de datos, un tipo de dato que esté almacenando, o una relación, o un constraint, una validación que tenga que hacer, pues es un poco complejo. Complejidad en la instalación, algunas bases de datos tienen un nivel de complejidad bastante alto porque algunos pues permiten instalarse en unos servidores específicos. Oracle es uno de los complejos en este orden. Dificultad en la interfaz, algunas bases de datos no tienen una interfaz de usuario amigable para administrarlo y se debe hacer a través de código. Pues algunas características adicionales son de pago, porque son empresas privadas y todo eso, entonces pues digamos que siempre habrá un costo asociado. Bueno, algo específico del diagrama de entidad-relación, pues acá sí tenía algo así, pero pues no vamos a entrar en detalle de ello. Quiero ir a los componentes de un diagrama de entidad-relación. Muy bien, pues los componentes, por una parte está la entidad me permite a mí definir un grupo de datos, como lo vimos, una tabla. Una entidad es una tabla que me permite tener unos datos y esos datos van a tener un tipo de dato que va a almacenar. La relación es una relación entre las diferentes entidades, entre usuario y rol, por ejemplo. Un usuario va a tener un rol o un vendedor va a realizar ventas. Pues por un lado tengo la entidad del vendedor, por otro la entidad ventas, y entre ellos dos van a tener una relación. Los atributos son aquellos campos o aquellos datos que voy a almacenar dentro de una de las entidades. Por ejemplo, dentro de la entidad persona, voy a tener lo que es el nombre, el documento, la fecha de nacimiento, el género, todos estos atributos, ¿cierto? Pues haciendo esa similitud con una clase, pues vamos a tener que una entidad sería la clase, la relación, pues ya saben ustedes que hay relaciones entre clases. El atributo, pues son los propios atributos de la clase, los que voy a llenar yo dentro de la instancia. Y la cardinalidad, que era algo importantísimo, es cómo yo me relaciono entre una entidad y otra, si para definir las llaves foráneas, pues cuántos registros puedo almacenar en cada uno del otro. ¿Sí? Muy bien. Y hablando rápidamente también de las bases de datos no SQL, las bases de datos no SQL pues surgieron a final de la década del 90 como solución a algunas necesidades que estaban surgiendo por el crecimiento de Internet y que, digamos, no se necesitaba estructurar la información de tal manera como las bases de datos SQL le estaban proponiendo. Entonces acá pues varias empresas se dedicaron a dar soluciones y por eso salieron tantísimos modelos diferentes de bases de datos no SQL. Muy bien. ¿Qué tipos de modelos de bases de datos tenemos acá? Pues por un lado tenemos llave valor. Esto es muy similar a lo que tenemos con JSON. Seguramente ustedes tal vez trabajaron algo similar en programación 2 o si ya vieron pues programación 3, algo de eso yo ya les había hablado. También en estructuras de datos les debieron haber hablado de esto. Toda la parte de diccionarios funciona con llave valor. ¿Y en qué consiste esto? Pues no es nada más que una llave que me sirve para acceder a un valor específico. ¿Sí? Por ejemplo, la clave o key va a ser
este dato de acá, que generalmente pues, es un dato no muy amigable. A través de este dato, si yo le ingreso a una estructura de datos, estos numeritos, esta secuencia de números -n, me va a arrojar este valor. Es decir, es la forma como yo accedo. Este otro valor de acá, este registro de acá, es accedido a través de esta llave y así sucesivamente con todo lo que tengamos acá. Es muy similar al formato JSON. También tenemos bases de datos documentales y es lo que tenemos nosotros ahora con MongoDB. Y fíjense que es algo muy similar a lo que es JSON también, pero ya de una manera estructurada como tal JSON y dándole un identificador único automáticamente, que eso es lo que nos hace el MongoDB. Podemos tener pues una matriz de muchísima información allí y una ventaja acá es que puede ser que un registro, hablamos de registro registro 2, registro 3, registro 4. El registro 1 puede tener 5 datos, pero el registro 2 puede tener 6 y el registro 3 puede tener 2 y él no me va a generar ningún problema, cosa que en las bases de datos relacionales en las SQL sí va a haber problema porque aquí hablábamos de la atomicidad y es necesario que se define una estructura, todos los estándares allí, pues acá digamos que no es necesario cumplir con esa estandarización y esa es una de las principales diferencias entre las bases de datos SQL y las bases de datos no SQL. Bueno, otro tipo de modelo de datos de no SQL es el llamado columnas anchas y es justamente acá en una misma estructura, es decir, en una misma entidad o colección que lo llamamos acá en bases de datos no SQL, voy a tener toda la información, pero esa información va a estar digamos que subdividida dentro de la misma estructura. ¿Sí? Acá tengo la row key, simplemente como el ID, ¿sí? El ID, pero fíjense, entonces voy a tener columna ancha, datos personales, y esos datos personales por un lado tienen nombre y por otro lado tienen ciudad. Fíjense que esta es la columna ancha que me asocia a algunos datos de acá. Yo acá esta le podría agregar la edad o fecha de nacimiento, el género, bueno, otros datos y sigue siendo columna ancha, podría abarcar 3, 4, 5 columnas con este mismo personal data. Al igual en professional data, pues voy a tener acá el cargo, que la asignación es el cargo, y el salario que gana. Pues podría también tener años de experiencia o especialidades o, bueno, o la oficina en la que está actualmente. Y fíjense, tenemos la información en una sola estructura, pero internamente está subdividida. Ese es el modelo de datos columnas anchas. Muy bien, y también vamos a tener lo que son las bases de datos no SQL en modelo de grafo. Tal vez ustedes han escuchado lo que es por ahí GraphQL, es una base de datos basada en grafos y es más de conexiones de este tipo. Ustedes los que ya hubiesen visto bases de estructura de datos, pues podrán entender un poco más fácil este modelo de base de datos de tipo grafo, que no es más que relaciones entre diferentes registros, ya serían registros como tal, no tenemos estructuras para almacenar bastantes registros, ¿no? Sino cada registro sería un nodo, hacemos referencia a esto, este es un nodo y este es un nodo. Muy bien. Ok. Ventajas y desventajas de las bases de datos no SQL. Pues por un lado, en cuanto a las ventajas, tenemos las aplicaciones de Big Data, nos sirve muchísimo porque se manejan unos altos volúmenes de información y las bases de datos no SQL no tienen problema con eso, ¿sí? Y más que todo que el Big Data no tiene una estructura muy estandarizada, entonces podemos tenerlo allí. La administración de las bases de datos, pues justamente pues requiere menos recursos, tanto operativos de personal
como de recursos computacionales. La versatilidad, lo que les hablaba, puede crecer sin ningún problema, no necesito estar cambiando la estructura así como así, no, ella solita se puede adaptar a los cambios que existan en los datos. Crecimiento horizontal, se puede escalar de manera horizontal. Ahora vamos a ver qué es la escalabilidad para considerarlo, ¿cierto? Puede crecer, podemos generar cluster y generar más servidores para este caso. Y en cuanto a costos, pues es muy bajo el costo. Los costos acá, pues generalmente estas son open source, no hay que pagar por ellas. Y no es necesario pues montar un gran centro de datos, ¿no? Porque están orientadas a la optimización de las transacciones que podemos hacer sobre ellas. Muy bien, desventajas, pues digamos que es menos maduro, son 30 años menores que las bases de datos SQL. La atomicidad es un problema acá porque la misma base de datos no tiene un esquema que me permita a mí validar, entonces tendré que hacer las validaciones desde el frontend, desde el backend, aunque pues MongoDB en su última versión sí nos permite generar un esquema de validación que él mismo permite allá, pero naturalmente no vienen incorporadas en las bases de datos no SQL. Digamos que es un software poco documentado, sí hay documentación, pero no tanto como digamos en las bases de datos SQL, de una baja estandarización, no se tiene pues un lenguaje como el SQL en las bases de datos relacionales. Cada tipo de modelo de datos orientado a los no SQL pues tiene su propia estandarización. Y también hay un problema con las herramientas de interfaz de usuario porque no existen muchas para ello y pues vamos a vernos un poco limitados ahí. Ok, bueno, entonces díganme ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud o pasamos a hacer la comparativa entre estas dos. Perdón. Bueno, confirmo que me escuchen. Sí, señor, se le escucha. Sí, vale, ok. Bueno, entonces, SQL versus no SQL. Ahí pues hay varias cositas. Nosotros, dependiendo de las necesidades que tengamos en nuestro núcleo de negocio, pues vamos a irnos por una o por otra. Bueno, preguntas que nos debemos hacer. ¿Tengo presupuesto para pagar licencia? ¿Sí o no? Bueno, en las relacionales también hay bases de datos que no cobran licencia, como PostgreSQL. No podemos hablar de que MySQL no cobre licencia. En su momento, pues hay que leer muy bien los acuerdos y a partir del momento en que ustedes empiecen a generar recursos económicos con la ayuda de MySQL, entonces deberían pagar. ¿Necesitan ustedes tener relaciones entre los datos? ¿Sí o no? Sí, pues necesitamos una SQL. Si no es un problema, pues entonces nos podemos ir por no SQL. Los datos van a cambiar en el tiempo muy posiblemente, es decir, los datos son muy dinámicos, ¿sí o no? Si no, puedo utilizar una SQL. Si sí, pues lo mejor sería una no SQL. Es decir, hoy me llegan 5 datos de un registro, pero mañana me llegan 6 y luego me pueden llegar 10 y va creciendo así, pues me oriento por las no SQL. ¿Sí? Quiero obtener muchas relaciones entre los datos, más no entre las entidades. Bueno, entre los datos para mí está la GraphQL, entonces me iría por ahí. Sin embargo, necesito yo hacer un análisis OLAP, es decir, como una relación tridimensional de datos. Bueno, pues ahí tengo las SQL. Eso depende entonces mucho de las características de los requerimientos que a mí me estén orientando en el mismo cliente, ¿cierto? Entonces ahí se va a tomar la decisión. Muchas veces nos debemos ajustar a los recursos que tiene el cliente y no a lo que nosotros en realidad queramos, pues hasta cierta medida. Si en realidad el cliente lo que necesita es una no SQL porque los campos son muy dinámicos y él quiere que sea relacional, pues eso pues,
no se va a poder así como así, ¿sí? Pero si el cliente no tiene dinero y yo estoy enseñado a trabajar con Oracle, pues no lo voy a poder hacer y me voy a tener que migrar a otra solución más económica o que sea open source. Muy bien, pues acá digamos que hay unos rankings, hay un sitio web, dbnjames.com, en el ranking de las tendencias en bases de datos, pues como lo pueden ver en esta sección tenemos 3 y esas 3 son estas 3 primeras de acá, y son SQL Oracle es relacional, MySQL relacional, Microsoft SQL relacional, PostgreSQL, a pesar de que viene por acá, por debajo, es relacional. Y la primera que aparece como no relacional es MongoDB, que es la que pues, les voy a explicar ahora, junto con MySQL. Ahí estamos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a sacar 2 bases de datos de 2 mundos diferentes y pues acá de todas maneras ustedes ven la tendencia en uso. Existen otras, sí, Redis, Elastic, SQLite, Cassandra, Access, que esto sigue, es sorprendente que esto siga, pero sigue, es bastante antiguo. Algo que está incorporando Microsoft en Azure, es una base de datos propia de ellos y al parecer de todos los tipos de datos está. Bueno, la tendencia en popularidad en cuanto a las licenciadas y no licenciadas, pues fíjense, ya llegamos a un punto de que estamos 50-50 y tal vez ya vemos la azulita que va a tender hacia arriba y la roja que va a tender hacia abajo, porque hay muchas soluciones open source muy buenas. Y ahora nosotros, pues, siempre tratamos de evitar costos adicionales y, pues, podemos lograr lo mismo con una base de datos privativa, es decir, de pago, que con una open source. Muy bien. Bueno, eso por ahí, pues, como algo de tendencias, de cifras que les quería compartir. Y un concepto que nos sirve mucho a nosotros, no solamente en base de datos, sino también en desarrollo de sistemas de información, cómo nosotros podemos crecer, cómo podemos escalar, cómo podemos nosotros definir la escalabilidad. Bueno, pues vamos a tener dos cosas que entender acá. La escalabilidad es cómo nosotros crecemos, cómo nosotros damos solución a los problemas que se nos van presentando, como por ejemplo, se nos está poniendo muy lento el sistema, está tardando mucho en responder, en realidad se está cayendo, trato de iniciar sesión y pues inicio sesión y al momento me saca, cosas por ese estilo, pues ahí vamos a tener problemas que debemos resolver. Y pues ahí como departamento de tecnología, pues nosotros vamos a decir, no, necesitamos crecer, pero ¿crecer cómo? Pues podemos tener 2 maneras de crecer. Vamos a tener una escalabilidad, un crecimiento vertical y una escalabilidad o crecimiento horizontal. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos y cómo lo aplico yo dentro de las bases de datos? El escalamiento vertical, pues como su nombre lo dice, vamos a incrementar el poderío o los recursos físicos del mismo servidor que tenemos, ¿sí? Es decir, vamos a agregarle un mejor procesador, vamos a agregarle más núcleos al procesador, vamos a incrementar su memoria RAM, vamos a incrementar su capacidad, o si tenemos un disco duro SATA, es decir, un disco duro mecánico, vamos a cambiarlo por un disco de estado sólido y listo, es decir, mejoramos, hacemos nuestro pequeño servidor más grande, es decir, le ponemos más fuerza a ese mismo servidor. Ese es un escalamiento vertical, es decir, nosotros tenemos un recurso y lo vamos a potenciar. Sin embargo, pues eso tiene pues
su límite en cuanto a recursos computacionales, ¿cierto? Muy bien. Acá, justamente es eso, pues vamos a tener un servidor estándar, uno normalito, y lo que hacemos es, en el escalamiento vertical es agregarle más RAM, más poder de procesamiento, más disco duro, y ya nos convertimos, mire, ya está más grande, un super servidor. Eso es lo que hacemos nosotros en el escalamiento vertical. Y el otro tipo es el escalamiento horizontal, es decir, ya a lo ancho. Es, digamos, un poco, vamos a verlo acá, es un poco más costoso porque puede ser que nosotros tengamos un clúster de servidores pues pequeñito, o puedo tener un solo servidor y lo que voy a hacer es agregarle un compañero más, o dos, o tres. Fíjense que ya vamos a crecer es a lo ancho en horizontal. Sí, ahora crecimos en vertical, no, acá vamos a hacer en horizontal. Y lo que hago, por ejemplo, si tengo un clúster pequeñito, un clúster de 3, pues le agrego otros 2 y lo que voy a tener como resultado es un clúster de 5 servidores allí. Pero ¿qué es lo que pasa? No todas las aplicaciones ni no todas las bases de datos me permiten hacer esto. Este crecimiento horizontal es muy fácil configurarlo en bases de datos no SQL. Para las bases de datos SQL ya se presentan problemas. Y es un reto para los desarrolladores. Bueno, para las mismas aplicaciones, es decir, nuestro código, nuestro backend, se los digo, es importantísimo acá nosotros tener una puerta de entrada que esto vendría siendo como un balanceador de carga, que lo que hace, voy a borrar acá, ¿cómo es que borro? Por favor. Voy a borrar para explicarles acá un poco. Listo. En cuanto a aplicaciones, pues, ¿yo qué les puedo decir? Nosotros podemos tener una infraestructura donde tenemos un balanceador de carga, y un balanceador de carga no es un servidor, es simplemente un servicio que atiende las solicitudes. Es decir, cuando ustedes visitan un dominio específico, www.google.com, hay balanceadores de carga ya que atienden esas solicitudes y llegan. Por eso les pedía que se revisaran el material de la introducción, donde yo les explicaba qué era una solicitud y qué era una respuesta. Entonces llegan muchas solicitudes, millones de solicitudes. En una hora ustedes creen que a nivel mundial cuántas solicitudes les llegan a Google, o en un segundo, muchísimas, ¿cierto? Entonces llegan muchas solicitudes y es quien analiza su equipo de trabajo, y pues no hay 5, allá hay granjas de servidores gigantes que me atienden a las solicitudes de los clientes. Entonces este balanceador de carga dice, uy, no, este man está como descansadito, ¿sí? Está descansadito, está ya todo feliz. Entonces nada, enviémosle trabajo a él, esa solicitud se le va a él. Ah, listo, por acá luego ese quedó feliz, pues no, nada, entonces venga para acá, entonces le voy repartiendo. Y balanceador de carga lo que hace es repartirle trabajo a los servidores que son quienes atienden esas solicitudes y dan la respuesta específica a cada uno de los clientes, ¿sí? Es por eso pues que el escalamiento horizontal es como el más recomendado, pero pues hay costos asociados a él. No solamente los costos de comprar otros servidores más, sino el costo de implementar las aplicaciones pensando en escalamiento horizontal. Eso no es sencillo. Y menos las bases de datos. Es un poco más complejo. Bueno, y lo que hacía era contar como unas experiencias de desarrollo. He tenido la oportunidad de desarrollar sistemas de información para ambas bases de datos. Sin embargo, pues como lo que más desarrollo son sistemas de información, valga la redundancia, pues lo que casi siempre utilizo en un 98-99% de las veces es bases de datos relacionales, porque necesitamos tener una estandarización de la información, porque necesitamos cumplir con una integridad de los datos.
y pues es más sencillo para mí hacerlo allí. Sin embargo, pues en bases de datos no relacionales hay herramientas que me permiten a mí simular las relaciones, pero pues si yo voy a simular una relación, pues utilizo de una vez las bases de datos relacionales. Para bases de datos no relacionales, pues, ¿dónde son utilizadas? En redes sociales. En redes sociales eso, pues, del carajo de eso, porque fíjense, por ejemplo, en Facebook. Facebook incorpora nuevas reacciones, nuevos componentes de una publicación, que antes se agregaban fotos, luego que videos, luego que etiquetar a un amigo, luego que reacciones, luego sentimientos, el propio texto. Entonces nosotros estamos, o Facebook está permitiendo que nosotros agreguemos nueva información y las bases de datos se adaptan fácilmente. Quieren agregar una nueva característica. El día de mañana le van a agregar, no sé, un componente X. Pues no va a haber ningún problema. No tienen que ir a modificar la base de datos, porque la base de datos es dinámica y simplemente pues la van a tener allí. Ellos están utilizando mucho la base de datos de tipo grafo porque les interesa ver las relaciones entre los diferentes usuarios, ¿sí? Las diferentes publicaciones. Yo publico esto y etiqueté a X persona. Bueno, entonces porque yo me la paso con esa persona, tengo un nivel de amistad con esa persona y tal vez los gustos de esa persona me interesen a mí y ya me bombardean con publicidad de acuerdo a lo que esa persona consuma. Sí, es por eso que ahora hubo el rollo de compartir datos de WhatsApp a Facebook, todo es como qué ordeno yo por WhatsApp, qué converso yo por WhatsApp con unas cuentas propias de negocio, qué les estoy comprando, cuándo me está llegando un pedido, cosas de eso. Ellos lo van a analizar. ¿Sí? Muy bien, eso era lo que quería mostrarles y pues pasar, digamos, a unos ejercicios prácticos en la siguiente sección. Abro el espacio para dudas, preguntas, comentarios antes de finalizar este video. Hola. Vale, voy a detener la grabación.